Yo os voy a hablar de algo que espero que no os suene raro. Estáis en un congreso sobre vida paleo, yo no os voy a hablar de vida paleo, yo me voy a ir más allá, porque considero que es importante. Obviamente es importante cómo funcionábamos o cómo éramos como especie durante el Paleolítico, pero desde mi punto de vista yo me voy más allá. Y a mí lo que me interesa, y creo que a vosotros os puede ayudar, es no solo tener en cuenta cómo funcionaba nuestra especie o cómo era nuestra especie hace unos pocos millones de años, muy poquitos, veremos que somos una especie muy joven, sino realmente todo esto desde cuándo surge. Si realmente somos un champiñón, un boulet, que hace 200.000 años, ¡pum!, Homo sapiens. O esto tiene una historia detrás. Esto tiene una historia y es una historia muy importante, y yo creo que es una historia que a un colectivo como el vuestro no le debe parecer raro, sino que además debe conocer y debe conocer en profundidad. La principal pregunta que yo os planteo, no sé si os la voy a responder, mi objetivo no es responderos preguntas. Sois mayorcitos y sois seres suficientemente con conocimiento como para plantearse respuestas. Pero mi pregunta es esta, es decir, ¿por qué pueden ser interesantes los primates no humanos? ¿Por qué a un colectivo como el vuestro? ¿Por qué para un grupo de personas, una comunidad, una tribu como la vuestra, que se centra en la vida paleo, por qué podría ser interesante o qué le podría aportar el conocimiento de otro tipo de primates, que son los primates no humanos? Estamos los primates humanos, actualmente solo quedamos nosotros, y hay otro grupo, hay otra parte de la familia que muchos de vosotros no conocéis, que es el de los primates no humanos. ¿Qué pueden decirnos? ¿Qué pueden decirnos acerca de tres cosas de las que yo os voy a hablar? Acerca de nuestra vida social, acerca de nuestra vida cognitiva y acerca de nuestra vida emocional. ¿Nos pueden decir algo? ¿Nos pueden decir algo que nos sorprenda? ¿Somos realmente los seres humanos actuales singulares? Son cosas, son cuestiones que vamos a ir comentando a lo largo de la charla. ¿Cuál es mi marco epistemológico? Es decir, ¿yo dónde me muevo? ¿Cuál es mi contexto? ¿Cuál es mi comunidad? Yo me muevo con esta gente, yo trabajo en este colectivo, yo me muevo en la etología, ciencia del comportamiento animal, disciplina dedicada a estudiar la biología del comportamiento con un componente evolucionista, obviamente la primatología y por supuesto también la psicología evolucionista. Yo hablo de esto, yo me muevo a gusto, me siento a gusto en este colectivo, que es mi grupo, es mi tribu, es mi comunidad. Eso no quiere decir que estas tres disciplinas sean las únicas que tienen la respuesta o sean las únicas que pueden aportar algo acerca del conocimiento de Homo sapiens, acerca del conocimiento de nuestra evolución como especie o acerca del conocimiento de los primates no humanos. Hay otras que yo os convido a conocer si no conocéis, que no es que sean importantes, son súper necesarias para intentar entender como colectivo, como especie y también para entender el contexto evolutivo de todos los primates no humanos. Os he puesto unas pocas: prehistoria, obviamente, arqueología, antropología en cualquier tipo, biológica, cultural, física, la que queráis, paleoantropología, cómo no, y genética y biología molecular. Si os interesa os puedo proponer para el año que viene alguna paleoantropóloga, mujer, que seguro que os puede dar también un punto de vista interesante y enriquecedor. No es una crítica, por supuesto. ¿Por qué me interesan a mí los primates humanos? ¿O por qué os pueden interesar a vosotros? Nos puede interesar fundamentalmente por una cosa. Es decir, el gran problema que tenemos, aquellos que nos interesa la evolución humana, que supongo que es a todos los que estamos aquí, es que hay una cosa que es el comportamiento, en sentido global, y aquí podemos meter lo que queramos, comportamiento, cognición, vida social, emociones, que no se fosiliza. No se fosiliza. Y si a mí me interesa saber, si a mí me interesa hipotetizar sobre cómo funcionaba nuestra especie hace unos pocos miles de años o hace unos pocos millones de años, el problema que tenemos, o el problema que tienen mis compañeros arqueólogos, es que mientras están... Ahora, el lunes empezó la campaña Atapuerca. Mis compañeros que ahora mismo están en Atapuerca, el problema que tienen es que cuando están excavando, no pueden decir, Dios mío, un proceso cognitivo fosilizado. Dios mío, mira un proceso empático fosilizado. Directamente esto no está.
El comportamiento no se fosiliza, la cognición, la vida social no se fosiliza. Eso no quiere decir que no puedan intuir qué es lo que sucedía. Ellos tienen sus herramientas, tienen sus técnicas y tienen su manera de trabajar. Pero una cosa que tenemos, o una herramienta que tenemos desde la primatología y desde la etología, es el método comparado. Es decir, yo me cojo a mi especie, que es esta de aquí, Francesc, un voluntario de Mona, muy guapo, y me cojo a otra especie, más o menos cercana filogenéticamente, evolutivamente. En este caso, un chimpancé, Pantroloides. Nico, os lo presento. Es un fotomontaje. ¿Por qué método comparado? Porque yo comparando el comportamiento, la cognición, la vida social de 2, 3, 4, 5, 25 especies relacionadas con la mía, lo que yo puedo ver son dos cosas. Muy simples. Similitudes, diferencias. Similitudes y diferencias. ¿Con esto qué voy a poder encontrar? ¿Con esto qué puedo dilucidar? La antigüedad, el origen evolutivo, que es una de las claves de la etología como ciencia, de muchos de nuestros comportamientos. Es decir, ¿hay algo nuevo en nuestra especie a nivel de comportamiento? ¿Es la empatía un proceso evolutivo novedoso? Vamos a hablar de ella después. ¿Somos cognitivamente singulares? ¿Es nuestra vida social singular? ¿Compartimos algo con el resto de grandes simios? Os voy a hablar de grandes simios, no voy a entrar en el resto de especies de primates. Si resulta que yo comparto algo con tengo una cosa que es muy importante, y es el contexto evolutivo en el que suceden las cosas. ¿Cuál es el contexto evolutivo de algo si lo comparto? 6 millones de años, en el caso de los chimpancés. Importantísimo el método comparado. Lo que nos va a proponer la etología, la primatología, la etología de primates, fundamentalmente es intentar encontrar lo que se llaman modelos primatológicos de evolución humana. Es decir, modelos vivos, actuales, no fósiles, es decir, no una base fósil, pero sí una base viva, que entendiendo cómo funciona la evolución y la selección natural, me pueda dar pistas sobre cómo pudo ser el proceso de hominización conductual, que es lo que a mí personalmente me interesa. A mí me interesa la conducta, el comportamiento, la cognición, la psique, la mente. Eso es lo que a mí me interesa como psicólogo. Podemos hablar del proceso de hominización de lo que os dé la gana, de las bacterias. Perfecto. A mí me interesa el proceso de hominización conductual. Reto complicadísimo, porque yo os he dicho, la conducta no fosiliza. ¿Qué más nos van a poder decir al final? Lo que nos van a poder ayudar los primates no humanos fundamentalmente es a intentarnos comprender como especie. Y supongo que todos los que estamos aquí nos interesa entendernos, comprendernos, primero como individuos, pero después como individuos no champiñones, sino como individuos que pertenecen a una especie determinada, que a día de hoy es Homo sapiens. Os recomiendo un par de libros, hay muchos. Os pongo un par y os podría poner 50.000 más. Son relativamente recientes, de Eduard Carbonell, que supongo que todos conocéis, paleoantropólogo, uno de los codirectores de las investigaciones de Atapuerca. Libros muy interesantes, no para obtener respuestas, sino para plantearse preguntas. Desde las tesis de Audal, aún no somos humanos. ¿Cuál es el contexto filogenético de todo esto? Antes de llegar a Sapiens, ¿qué es lo que ha sucedido? Realmente, intentar resumir en muy pocos minutos 65 millones de años, esto sí que es la odisea de la especie, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es algo muy rápido, que os quedéis con algunas, os pongo algunas fotos de vuestros familiares, no sé si los conocéis. Este es vuestro primo el gálago, o vuestro primo el lemur, o esto es un sifaca. ¿Los habéis visto a alguien alguna vez, a estos familiares vuestros? Esto es un saki, es una especie de primate del neotrópico, esto es un titi común, un titi león, no es Michael Jackson, son Rhinopithecus, viven en la China, están en grave peligro de extinción. Rhinopithecus gelada, curioso es gramívoro, se alimenta todo el día de gluten, curioso, estas adaptaciones que tienen algunos primates. Gorilas de montaña, y uno que a mí personalmente me gusta mucho, y supongo que muchos de vosotros conoceréis, que es un pariente muy próximo, este ya es primo, no lejano, sino primo hermano,
que es Pampaniscus, el bonobo, que es casi primo también con el chimpancé, ¿eh? No es un chimpancé, es un bonobo. Todo esto son familiares nuestros. Es decir, nosotros que estamos aquí, nuestra historia como especie, nuestra historia evolutiva, comenzó hace mucho tiempo, hace 65 millones de años. No sé si lo sabíais, pero este árbol familiar a día de hoy está compuesto por casi 500 especies de primates. Especies. Si nos vamos a taxones, es decir, especies más subespecies, llegaremos casi a las 800. Es decir, nosotros, en el fondo, estamos aquí, en el grupo de los homínidos, grandes simios. Nosotros somos un homínido más, pertenecemos a la misma superfamilia, familia hominoidea. En el fondo, y este es el primer concepto clave, os voy a dar 10, el primer concepto clave con el que creo que os tenéis que quedar, es que somos una especie más ni menos, fruto del azar, fruto de la evolución. Somos uno más. No somos un primate mejor que otro, somos uno más. Y lo interesante y lo que os debe interesar es intentar a partir de ahora ver en qué nos parecemos a ellos, qué compartimos con ellos. Es una de las, no es la razón única, pero es una de los pilares para comprendernos como especie. Si no nos fijamos en los primates no humanos, nunca nos vamos a comprender como especies. Nos comprenderemos como una especie champiñón, como una especie boulet, y eso no lo somos. Tenemos un pasado evolutivo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Esto empezó hace 65 millones de años. Los primates todos tenemos una serie de características que son estas de aquí. Origen arborícola. Todavía a día de hoy hay humanos, comunidades humanas que viven en los árboles. Manos y pies prensiles, importantísimos los primates, importantísimo, manos y pies prensiles, con una superficie de contacto enorme. Después veremos por qué esto es importante, la superficie de contacto, que nos va a dar el tacto a nivel cognitivo y a nivel emocional, importantísimo, importantísimo. Y esto solo lo tienen los primates, solo. Uñas planas, aumenta la superficie de contacto, visión en 3D, importantísima la vista y la manera de ver que tenemos los primates. Después veremos qué implicaciones tiene esto, de nuevo, a nivel cognitivo. Y somos cazadores arborícolas. Pues el origen, de hecho, de todas estas adaptaciones es la de una pequeña especie que vive en los árboles, que se dedica a comer insectos y que los caza predándolos visualmente. Este es nuestro origen, hace 65 millones de años. ¿Qué ocurría hace 65 millones de años? Que los de Jurassic World, esto que está ahora en el cine, se estaban muriendo. Y que por presiones evolutivas, la especie o el grupo de especies, el orden biológico que tuvo éxito, fue el nuestro, el de los primates no humanos. Taxonomía, de manera muy resumida. Estaríamos aquí, muy emparentados con chimpancés y bonobos, y también emparentados con el resto de especies de grandes simios. Hay 6 especies de grandes simios, 2 especies de gorilas, 2 especies de orangutanes, chimpancés, bonobos, son 6, más nosotros y los que se han quedado en el camino. Lo que actualmente le han puesto ese horrible nombre de homininos, especie más fea, el nombre feo. Las especies de homínidos fósiles, de cuando estudiamos nosotros, los homínidos fósiles, no, ahora es hominino. Pues bueno, pues hominino, ¿vale? Hominino. Importante también, cuando se bifurca, cuando se bifurcan nuestros caminos, hace aproximadamente unos 6 millones de años. Hace aproximadamente unos 6 millones de años es cuando los caminos del antecesor entre humanos, entre la línea homínida y la línea de chimpancés, se separa. Se separa. ¿Qué son 6 millones de años en la escala evolutiva, en la escala geológica? Nada, absolutamente nada. Cuando hablamos de evolución, 6 millones de años no es nada. 200.000 años, sapiens, es jaja. No es nada. ¿Con esto qué quiere decir? Por un lado, a nivel de ADN, esto ya son cosas que sabéis, a nivel de lo que son secuencias de ADN, y esto ya se supo en 2005 cuando se pudo secuenciar todo el genoma del chimpancé. A nivel de diferencias de secuencias de ADN, un 1,24%, 1,23, 1,24%. Es decir, aquello que compartimos a nivel genético es muchísimo,
pero también es muchísimo lo que compartimos con una mosca, ¿eh? Tampoco nos vayamos aquí ahora a montar la película. A nivel de otra cosa que se llaman duplicaciones mentales de ADN. Aquí la diferencia es mayor, es más grande, es de un 13%, pero no está mal. ¿Qué es lo que no sabemos? Lo que no sabemos es qué es lo que compartíamos con la enorme diversidad de especies de homínidos fósiles que se han quedado en el camino y que han venido conviviendo con nosotros en los últimos 6-7 millones de años. Los últimos con los que compartimos, Erectus, hace unos 30.000 años. ¿Dónde están los Erectus? Por aquí. Estos vivieron hasta hace unos 30.000 años. Es decir, fueron coetáneos nuestros. Y también los neandertales, como todos sabéis, los últimos fueron los de Gibraltar hace unos 20-25.000 años. Hace nada. Sapiens, somos una más y somos una especie joven. Somos una especie que, como os acabo de decir, es un suspiro. Hace muy poco que estamos aquí. Sí que es cierto que somos una especie que ha tenido muchísimo éxito evolutivo. ¿Por qué? No se sabe muy bien el por qué. Hipótesis 30.000, ¿de acuerdo? Os quedáis con la que queráis. Pero sí que es cierto que somos una especie joven y una especie que en muy poco tiempo de paleo y en poquísimo tiempo de neolítico, ha tenido una capacidad enorme de poblar el planeta. ¿Esto hacia dónde nos lleva? Que son unas de las cuestiones que a día de hoy en el mundo de la genética, en el mundo de la paleoantropología, en el mundo de la biología molecular se está planteando. Es decir, ¿todo esto hacia dónde va? ¿Todo esto continúa? ¿Todo esto se paró hace un tiempo? ¿Por dónde van los tiros? Aquí nos vamos a encontrar dos grandes posturas. Yo no me voy a posicionar porque mi posición es la de no posicionarme, sino la de plantearos qué dos posturas actuales hay. Una la de un señor que todos conoceréis, Stephen Jay Gould, que nos viene a decir algo así como que todo lo que somos ahora como especie, a nivel fundamentalmente genético, es lo mismo que es decir, tenemos el mismo cuerpo, la misma mente que hace 40-50.000 años. Es decir, todo aquello que llamamos cultura, todo aquello que llamamos civilización, todo aquello que llamamos montar un congreso de paleotraining aquí en el Avenida Palace, todo esto es con el mismo cuerpo de hace 40-50.000 años. Esta es una postura que a día de hoy encontramos dentro del contexto científico. Segunda postura, la contraria. Estaremos o no de acuerdo, pero hay que conocerla también. Que nos dice algo así como totalmente lo contrario. Y es que no solo es que nuestro cuerpo no sea el mismo, sino que los cambios, fundamentalmente a nivel genético, se han acelerado muchísimo en los últimos 10.000 años. Sé que esto es un poco decirlo en un congreso de paleo, ¿verdad? Pero bueno, es una postura interesante que tenéis que conocer y que mucha gente defiende y que mucha gente evidencia pues, a través de cosas como la coevolución entre genes y cultura en todo el tema de la tolerancia de la lactosa en muchas comunidades humanas, o incluso ahora hace unos pocos meses salió este trabajo en PNAS sobre de qué manera el sedentarismo producido por el neolítico lo que ha producido son una serie de cambios brutales en el diseño del esqueleto humano. Esto es muy interesante para todos los que sois fisios. De qué manera el neolítico lo que ha hecho es que la densidad trabecular baje, se haga mucho más débil. ¿Cómo se argumenta desde este punto de vista? Porque lo que ha producido el cambio de vida paleo, de vida nómada durante unos cuantos millones de años, rápidamente un cambio de vida sedentaria con la introducción en la agricultura, con el cambio de dieta, etcétera, etcétera, son cambios genéticos y también cambios incluso a nivel de diseño del cuerpo. ¿Con qué os quedáis? Con lo que queráis, obviamente. Mi opción es, mi posición aquí es plantearos qué tipo de cosas a día de hoy se están planteando. Concepto clave 3. Quedarnos con el hecho de que ni somos una especie única y la única especie de homínido viviente. Aquí la idea es que antes de nosotros la radiación que ha existido de otras especies de homínidos ha sido brutal. Y la diversidad que ha existido en cuanto a formas, estilos de vida, tipos de sociedad, etcétera, etcétera, en el resto de especies de homínidos ha sido brutal.
enorme. Y esto es muy interesante para intentar comprender por qué nosotros ahora somos como somos. Aparte de esto, ¿por qué los primates pueden ser interesantes? ¿Por qué a mí me interesan los primates? ¿Por qué los humanos resultamos interesantes y por qué otras especies de primates no humanos resultan interesantes? Resultan interesantes en el contexto evolutivo y en el contexto etológico por cosas que antes os he dicho. Primero, porque somos una especie donde los ojos están colocados en la parte frontal, donde los ojos adquieren una visión en 3D, donde la vista, a diferencia del resto de mamíferos, donde el olfato y el oído son los sentidos fundamentales, la vista es uno de nuestros sentidos fundamentales, el más importante. Y el mundo que yo me voy a construir, el mundo que yo me voy a representar, va a ser fundamentalmente a través de la vista. A través de la vista y a través de las manos, a través del tacto. Es decir, el segundo sentido importante en los primates, si nosotros nos queremos comprender como especie, si queremos comprender por qué representamos y percibimos el mundo de la manera que lo percibimos, es porque la vista es de una determinada manera y porque el tacto es de una determinada manera. Para nosotros el tacto es fundamental. Necesitamos ver y necesitamos tocar. Y necesitamos ver y necesitamos tocar para poder representarnos, para poder percibir el mundo de una manera adecuada. Es decir, no me basta con decir qué camisa más bonita, necesito tocarla. Esto que todos hacéis en el día a día, nos vamos de compras al Paseo de Gracia, que está aquí al lado, y vamos mirando y vamos tocando. Y la señora de la tienda dice, pero usted no toque la ropa, no lo puedo evitar. Desde hace 65 millones de años el tacto es muy importante. Entonces, si yo quiero ser consciente de algo tan básico como es de qué manera yo percibo el mundo que me rodea, aparte del tacto y la vista, obviamente esto tiene una base fisiológica, una base biológica, que es un cerebro brutalmente expandido, enorme. En todos los primates, cuidado, en todos los primates y especialmente en nuestra especie. Todos los primates somos cabezones, es decir, tenemos encéfalos mucho más grandes de lo que nos correspondería a nuestro volumen corporal. En el caso de Sapiens, pues un poquito más. Un poquito más. A nivel de diseño anatómico, pues tampoco es que sea muy diferente el de un chimpancé y el de un humano, tampoco nos hagamos películas. Si es que el nuestro es más grande, 1400 centímetros cúbicos, y el de ellos solo 500 centímetros cúbicos. ¿Y qué? Pero es que si tú lo miras es prácticamente igual. Pero es que el nuestro tiene el prefrontal muy desarrollado. ¿Vale? ¿Y? Que el de ellos no tiene prefrontal, le han hecho una lobotomía y no tienen. No, pero el nuestro más. Bueno, pues vale. ¿Esto qué nos va a dar? Manos, vista, cerebro encefalizado. Una nueva manera de representarnos el mundo que nos rodea. Y esto es el mundo físico, y una cosa clave, muy clave en la historia de nuestra evolución como especies, no como especie, como especies, que es el mundo social. Es decir, nuestra manera de percibir a los otros, nuestra manera de entender a los otros, clave en nuestra especie, pero también en muchísimas otras especies de primates. Nuestra manera de sentir el mundo, nuestra manera de sentir el mundo a través de la vista, a través del tacto, a través de este músculo que está aquí, es diferente. Es sustancialmente diferente al de otras especies de mamíferos. ¿Nos tenemos que quedar únicamente aquí, en manos, en ojos, en cerebro y ya está? No, una cosa importantísima que a veces se nos olvida, que es cómo son nuestras caras, las nuestras y las del resto de grandes simios, las de la gran mayoría de especies de primates. ¿Cómo son? Son caras libres de pelo. Son caras expresivas, con una musculatura facial como la nuestra. La musculatura facial de un chimpancé es igual que la nuestra. Se activa de la misma manera la nuestra. Expresan las mismas emociones que las nuestras. Iguales. ¿Y esto por qué es importante? Porque la evolución de las caras lo que nos está diciendo es que los primates no humanos, a nivel de comunicación social, a nivel de grupo, a nivel de colectivo, a nivel de familia, a nivel de tú a tú, a nivel de sexo,
en algunas especies como los bonobos, la expresividad facial es fundamental, es clave. Es decir, todo aquello que comunicamos, o gran parte de aquello que comunicamos, ya no solo es lo que gesticulo o no, sino lo que hago con la cara. Y además vosotros tenéis un sistema, que es el visual, que sois capaces de detectar esos detalles que yo os estoy emitiendo. Clave para entendernos como especie y clave para entendernos como orden biológico, como primates que somos. ¿De qué nos va a hablar la evolución de las caras? Sobre la evolución de nuestra vida social. Nuestra vida social cambia. El día a día de nuestra vida social, de estar en la comunidad, va a cambiar por las caras, por nuestra manera de comunicarnos y nuestra cognición social. Intentar comprender a los otros. El por qué los otros, ¿por qué me estás poniendo esa cara? No te lo digo a ti. ¿Por qué me pones esa cara? ¿Qué me quieres decir? Este salto, cognición social, después hablaremos de este concepto, el concepto de teoría de la mente, que va ligado al concepto de empatía, es clave en nuestra especie y es clave también en el resto de especies de primates. A nivel de evolución social, ya que os podría haber hablado de los diferentes tipos de estructuras sociales que encontramos en primates, hay muchísimos. Podemos encontrar desde especies solitarias a harenes, a comunidades abiertas de fisión-fusión. Los chimpancés tienen otro tipo de estructura. No os he dicho el nombre, sociedades multinivel, es el nombre técnico del tipo de estructura social de humanos, se llaman sociedades multinivel. No compartimos con chimpancés ni con bonobos, que son nuestros parientes vivos más cercanos, pero sí que los compartimos con otras especies de primates, como serían los babuinos, los gelada, los mandriles, etcétera, etcétera. ¿Esto en qué consiste? Consiste en un gran grupo, en una gran comunidad, en un gran clan, compuesto por lo que se llaman one male units, unidades unimacho. Esto es súper machista, ¿de acuerdo? Pero es como se llama. Es decir, unidades donde lo que hay es un macho con una hembra, o con dos hembras, o con tres hembras, y la descendencia. Y todas estas unidades unimacho, lo que hacemos es asociarnos entre nosotros para formar el clan, para formar la comunidad. En el caso además de los humanos, esta estructura, esta sociedad multinivel es de lo que se llama fisión-fusión, es decir, no siempre está junta, unida, sino que en determinados momentos del tiempo se va fisionando, se separa y se va fusionando. Este sería nuestro tipo de estructura social. ¿Esto qué lo encontramos? Lo encontramos en la evidencia comparada. Hay otras especies de primates no humanos que mantienen este tipo de estructura social y en la evidencia comparada también a nivel antropológico con algunas otras comunidades de humanos que a día de hoy mantienen este tipo de estructuras sociales. ¿Cuál es la políticamente correcta? No hablar de one male unit, no hablar de homos, sino de hablar de otro tipo de unidades familiares que a día de hoy son de 1000 tipos y colores, y aquí os he puesto alguno y cada uno de vosotros pues encontrará en cuál está, si en la familia tradicional cristiana católica, que es esta de aquí, o si en algún otro tipo de estructura social. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque hay un concepto clave en primatología y un concepto clave cuando hablamos en evolución humana, sobre todo desde el punto de vista del modelo primatológico, que es el concepto de flexibilidad. Si hay algo que sois, o deberíais ser, y hay algo que somos todas las especies de primates, las 479, y sobre todo los grandes simios, es que somos seres flexibles. Y esto es una gran suerte. Tenemos la gran suerte de ser flexibles conductualmente, no ser rígidos conductualmente. De hecho, cuando te encuentras con una persona que es rígida conductualmente, siempre hago lo mismo de mi manera y no me saques de aquí, tendrá problemas, seguramente acabará teniendo problemas de salud mental. Somos flexibles cognitivamente. Y esto es una potencia brutal. Seguramente este ha sido uno de los grandes éxitos evolutivos de nuestra especie, la flexibilidad o la plasticidad comportamental, pero por supuesto con una base que es la plasticidad cognitiva. La potencia cognitiva
y la plasticidad cognitiva. Y todo esto, al final lo que encontramos es que somos una especie que la genética y todo lo demás nos lo pasamos por allí. Tenemos la gran suerte de no estar predeterminados genéticamente. No, yo soy así porque como lo dice mi código genético, ya está. Y esto es una gran suerte y esta seguramente, de nuevo, también es parte de nuestro éxito evolutivo como grupo biológico, como primates y también como grupo, como especie evolutiva que es la nuestra. Este no predeterminismo, esta capacidad brutal que tenemos de desvincularnos de la biología. La biología es importante, pero no es la Biblia. Y esto es así para nosotros y es así también para el resto de especies de primates. Evidencias, 30.000, no me da tiempo para decirlas. Si os interesa todo lo que es vida social, tener un modelo comparado, ver en qué nos parecemos o no a otras especies de grandes simios. Un par de libros del mismo autor, es un gran divulgador, un normal científico, gran divulgador, Frans de Waal, lo he dicho el nombre, La política de los chimpancés, un libro clásico de los años 80, difícil de conseguir, pero si lo conseguís es un libro muy recomendable, muy divertido, y un libro que es más fácil de conseguir, en inglés Our Inner Ape, traducido algo así como El mono que llevamos dentro, ¿vale? También de Frans de Waal, libro muy interesante donde lo que hace es tomar al ser humano y compararlo continuamente a lo largo de los diferentes capítulos con bonobos y con chimpancés. ¿Qué tenemos de chimpancés? ¿Qué tenemos de bonobo? ¿Qué tenemos de mono todavía en nuestro comportamiento diario y rutinario del día a día? A nivel de comportamiento social, pues todo aquello que compartimos es enorme, tanto a nivel afiliativo, es muy importante el contacto con otros individuos, es clave el contacto con otros individuos. Los primates no somos primates, no somos individuos en ausencia de otros individuos de nuestra propia especie, es decir, no nos podemos criar aislados en el monte, esto es antinatura, esto es ir en contra de lo que viene sucediendo en los últimos 65 millones de años de la evolución. Debemos relacionarnos con otros individuos de nuestra especie, necesitamos el intercambio social, afiliativo. El juego es no importante, es clave, es fundamental en todos los primates y por supuesto también en nuestra propia especie. Un problema que tienen a día de hoy muchas familias es que sus hijos no juegan o sus hijos juegan con un tipo de juego que no es el que toca, cuando el tipo de juego que es el que toca es el más barato. Y ahora lo veremos de aquí a unos meses en Navidad, cuando venga Papá Noel o los Reyes Magos, lo que os guste más. Y esas cajas, esos montones de papeles. Al final al niño, ¿qué es lo que más le gusta? Arrancar los papeles. Lo de dentro no importa, porque lo que nos interesa es el sonido, manipular las cosas. Y al final lo que más le gusta al niño, el Día de Reyes, es pelearse con su hermano por aquel juguete. Le importa un pepino el juguete. Lo que le quiere es pelearse, porque este tipo de juego, de contacto físico, la pelea, las cosquillas, esto es lo que llevamos haciendo desde hace 65 millones de años. A nivel agonístico, pues lo mismo. Nos peleamos y esto forma parte de la naturalidad. Esto es lo que toca. No, es que todo esto tiene que ser pues, ausencia de conflicto, que seamos una sociedad así como muy hippie, como los bonobos. No, es que los bonobos también se pelean. Lo que pasa es que su manera de recanalizar y de solucionar todos estos conflictos es a través del sexo. Pero es que el conflicto forma parte de la naturalidad de la vida social. Yo es que con mi mujer nunca me peleo, nunca discuto. Qué raro. Claro, porque ella está viendo la tele en la cocina y yo estoy en el despacho trabajando. Entonces no nos peleamos nunca. Si lo normal es el conflicto, al igual que lo normal es este tipo de cosas. Y un comportamiento muy importante en primates que es el acicalamiento, el grooming, la conducta de acicalamiento, el despioje, ¿no? Que el despioje no tiene nada, esta es la excusa, ¿no? Es una conducta aparentemente higiénica, ¿no? Pero que de higiénico no hay nada. ¿No? Esto es muy importante y esto es un comportamiento que los humanos no hemos perdido. ¿No? Sí que es cierto que ahora cuando tenemos que negociar
pagar un favor, pedir disculpas o lo que sea, que para esto sirve el grooming, en lugar de yo ahora quitarle los pelos, perdón, los pelos no, los piojos, lo que hacemos es otra cosa, pues nos vamos a tomar, iba a decir una caña, eso no puedo decir, ¿no? Bueno, yo sí, yo me tomo una caña y él se toma lo que te apetezca. Nos vamos al bar o a tomar un té, ¿vale? Vamos a tomar un té. ¿Qué nos vamos a alimentar? ¿O nos vamos a hacer vida social? Nos vamos a hacer vida social. Pues este tipo de cosas en la vida social de los primates es fundamental. Es decir, ellos no van a acicalarse. La excusa es la higiene para mantener, fortalecer, establecer una serie de vínculos sociales que son claves fundamentales en la vida de los primates, tal como hemos dicho. ¿Qué otro tipo de cosas hacemos los primates? Rápidamente, cooperamos mucho. Los humanos ya no solo cooperamos, se habla de que los humanos hipercooperamos, somos una especie hipercooperativa. Quizá esta hipercooperación, con una base en la cooperación de muchas especies de primates, como por ejemplo los chimpancés, que algunas comunidades cooperan para irse de caza, es la base de poder haber construido un tipo de sociedad tan compleja como la nuestra. Concepto clave, no he hablado del altruismo, es que hay tantas cosas de las que hablar. Concepto clave en primates, humanos y no humanos, el tema de la prosocialidad. Todo lo que es cooperación, conductas y ayuda al prójimo, obviamente el altruismo, no solo está presente en nuestra especie, sino que también está presente en otras especies de grandes simios y en otras especies de primates no humanos. No podemos comprendernos como especie, no somos especie sin las conductas de tipo prosocial. Y un séptimo punto clave, relacionado también con toda la vida social, fundamental, que es el tema de la crianza y del apego. Crianza y del apego entendida de dos maneras. Una que ya os acabo de comentar hace un ratito, la importancia de crecer dentro de un grupo de individuos de mi propia especie para tener un correcto desarrollo psicológico, emocional, neurológico. La ausencia o el aislamiento social lo que provoca es todo lo contrario, individuos con problemas, y esto a nivel experimental ya se vio desde hace mucho tiempo en experimentos con macacos rhesus en Estados Unidos. Y de aquí surgió una teoría, que es la teoría de la madre suave, es decir, la teoría de esta necesidad brutal que tenemos como primates de estar en contacto con nuestra propia madre, porque al final es lo que hacemos, y al final es lo que llevamos haciendo desde hace 65 millones de años. Entonces, cuando alguien nos dice, ¿pero tú duermes con tu hijo y con tu hija? Dice, sí, y a veces somos 25 en la cama. ¡Oh, Dios mío! Bueno, ¿y qué? Si cuando tenga 18 años no va a querer dormir contigo. O sea, no se va a traer la novia allí, o las novias. Entonces, ¿qué sucede? Si esto es lo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, ¿por qué lo queremos? No cojas a tu hijo en brazos, que lo vas a mal acostumbrar. ¿Cómo que a mal acostumbrar a qué? ¿Al contacto físico? Si no hay, ¿qué hay más importante para un primate que el contacto? ¿Qué hay más importante que un contacto? ¿Qué hay más importante si el niño lo desea que poder dormir contigo? ¿Dónde está el problema? Ya no hablo de la lactancia. Y aquí a nivel de microbiota y a nivel de otras cosas, de las implicaciones que esto tiene. Yo no voy a hablar de esto, no es mi tema. Pero es que lactancia y colecho es que es lo normal, ¿no? Me parece a mí. ¿Dónde está el sustrato de todo esto? ¿El sustrato de esta vida social? Pues está aquí, en este músculo que antes habíamos comentado. Y obviamente toda esa vida social y todo ese comportamiento tiene un sustrato, tiene una base a nivel neurológico, a nivel cognitivo, a nivel de dos tipos fundamentales de cognición, que es la cognición física y la cognición social. Cuando hablamos de cognición física hacemos referencia a de qué manera yo comprendo el mundo físico que me rodea. Aquí que se ha visto que los grandes simios y algunas otras especies de primates no humanos entienden el mundo físico de la misma manera que nosotros. Es decir, igual, las relaciones de espacio, cantidad, causalidad, tiempo,
Todos estos conceptos, que a veces nos parecen como muy humanos, son conceptos, son habilidades, son procesos que ellos manejan, capacidades que ellos tienen, de la misma manera que nosotros, igual. E incluso alguna capacidad de tipo físico, algún proceso de cognición física, hay chimpancés que nos superan. A nivel de cognición social, aquí de qué estaríamos hablando, no de comprender el mundo físico que me rodea. Si esta sala tiene 350 metros cuadrados, no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de comprender el mundo social, comprender a los otros. Y aquí esto se explica por algunos autores, como el señor Humphrey, como un motor evolutivo, como parte de los motores evolutivos, como parte del éxito evolutivo en nuestro proceso de hominización conductual. Es decir, ha sido la inteligencia social, según los autores, algunos autores como Humphrey, no tenerla o no tenerla, sino el enorme desarrollo de la inteligencia social, uno de los enormes éxitos evolutivos del ser humano. Fundamentado en dos cosas, fundamentado en la gran cosa que es la teoría de la mente, y en una de las partes de la teoría de la mente, uno de los componentes de la teoría de la mente, que no solo es un componente emocional, también es un componente cognitivo, que es la empatía. Cuando hablamos de teoría de la mente, lo que estamos haciendo referencia es intentar comprender el mundo de los otros. Es decir, qué es lo que los otros piensan, cuáles son los estados mentales de los otros. Es decir, yo ahora mismo, desde el momento que me he subido en esta tarima, estoy desarrollando mi teoría de la mente. De hecho, lo hacemos de manera automática. A partir de los 4 o 5 años, lo hacemos de manera automática. Esto surge solo. Pues lo normal es que surja. ¿Cómo lo desarrollo? Intentando percibir en vuestra mirada, en vuestra expresión facial, si me estoy extendiendo, si me estoy explicando, si no. Simplemente este salto de ¿estará comprendiendo lo que estoy diciendo? ¿Será tan aburrido lo que estoy diciendo? ¿Me estoy pasando de lo que sea? Esto es teoría de la mente, es comprender los estados mentales de los otros, las percepciones de los otros, las creencias de los otros, qué es lo que creéis, qué es lo que deseáis. Deseo que acabe ya, bueno, pues me queda muy poco. Las intenciones de los otros. Todo esto, todos estos saltos es teoría de la mente. Las emociones de los otros, el componente emocional de la teoría de la mente, que es un componente cognitivo. Son esa serie de habilidades que hemos desarrollado, son esas habilidades de leer la mente de los otros. Fijaos, es fantástico. Intentar leer la mente de los otros. Es fantástico, esto es magia, es magia. Nos tendría que sorprender que un chimpancé, hablo específicamente de un chimpancé, pudiera tener teoría de la mente. ¿Qué creéis? ¿Tienen los chimpancés esta capacidad para ponerse en el lugar del otro, intentar comprender las intenciones, los deseos, las percepciones de los demás? Pues sí, sí que lo tienen. Esto ya se vio hace muchísimo tiempo. Fijaos, estamos hablando de los años 70, finales de los 70, el señor Premack ya evidenció esto por primera vez. Había chimpancés que tenían la capacidad de leer la intención del otro. Pues sí, pero tampoco nos tendría que sorprender, porque hay componentes de la teoría de la mente, como la empatía, que está evidenciado en ratas. Es decir, las ratas tienen conductas empáticas. Y ahí os he puesto uno en Science, pero os podría haber puesto 35.000 artículos publicados en revistas de a cual más prestigio, donde las ratas tienen este tipo de conducta prosocial, que implica un cierto componente de teoría de la mente. Son empáticas. Cuando tú estás machacando a una rata, la otra rata le intenta ayudar. Siente el dolor de la otra. Además lo siente. Sí, fisiológicamente lo puedes saber. Entonces, que no nos sorprendan este tipo de cosas, porque hay muchos procesos cognitivos y emocionales que son transversales en muchas especies animales. Entonces esto hay que comprenderlo, hay que entenderlo. La cuestión es, hostia, ¿y la empatía la hemos heredado de las ratas? No. La cuestión es intentar comprender el contexto evolutivo en el que surgen ciertos procesos que son análogos, no son homólogos, son análogos.
¿Qué somos los primates, grandes simios y humanos específicamente? Muy complejos cognitivamente, muy complejos cognitivamente. De hecho, sabéis que a día de hoy la neurociencia es una de las disciplinas más importantes a nivel científico, disciplina intermultidisciplinar, y el principal objetivo es intentar comprender, tener 4 cosas claras acerca de la complejidad humana del ser humano. Para acabar, quiero acabar hablando de evolución emocional. Os he hablado de vida social, vida cognitiva y de vida emocional. ¿Problema de la emoción? Pues al final lo mismo que con el resto de cosas, que es que la emoción no fosiliza. Gran problema que tenemos. Hay trabajos interesantes, obviamente, acerca de qué tipo de procesos emocionales podrían haberse dado en el decurso de nuestra evolución como especie. De aquí surgen unas cuantas preguntas. La primera, ¿para qué sirven las emociones? ¿Sirven para algo? No, yo es que no quiero tener emociones. Bueno, pues entonces no es que no seas humano, es que no seas mamífero, o es que no seas animal, porque es que todos los animales tienen emociones, más o menos complejas. Obviamente, la emoción de una gamba no es la emoción de un chimpancé. Las gambas tienen la percepción del dolor, y esto se puede, y por tanto, la conducta de huida, y muchos peces, y bueno, no es lo mismo porque tampoco lo necesitan, pero si tenemos emociones es porque han tenido una función en el contexto de nuestra evolución. Es decir, si en algún momento sentimos amor, felicidad, rabia, impotencia o lo que os dé la gana, es porque en el decurso de la evolución de nuestra propia especie sapiens y del resto de homínidos y del resto de primates no humanos, esas emociones se han ido moldeando para adaptarse a los cambios que se han ido produciendo en el ambiente. Han tenido una función, nos han ayudado a sobrevivir. Entonces, no hay que darle más importancia que esa. Y una cosa importante de las emociones, en esas capacidades emocionales, es que, a diferencia de la parte cognitiva, la parte emocional se comparte mucho. Se comparte mucho. Es decir, es filogenéticamente muy antigua. Es decir, las diferencias, hay autores como los podemos plantear, ¿tienen los animales vidas emocionales? ¿Tienen otros animales vidas emocionales? La respuesta es sí. Y además esas vidas emocionales han evolucionado mucho antes que los humanos tuviéramos los pies sobre la tierra. Y esto es importante tener en cuenta, cuál es la antigüedad de algunas capacidades y de algunos procesos como los que tenemos. Y cuando hablamos de que es muy antiguo y que compartimos muchas cosas, se está hablando es que los componentes neuronales, fisiológicos, comportamentales, cognitivos, etcétera, 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 de un humano, de un chimpancé, de un humano y de un perro, a nivel emocional son los mismos. Son los mismos. Si tuviéramos que encontrar una diferencia, no sé si de cualidad o de cantidad, quizás estaría en el componente cognitivo, clave y fundamental en nuestra especie. No hay emociones buenas, no hay emociones malas, todas tienen su función. Y si están, desde el punto de vista, por ejemplo, de la psicología evolucionista, es porque tienen su papel, tienen su rol ahora y en el decurso de nuestra evolución como especie. Si bien son filogenéticamente muy antiguas, sí que es cierto que grandes simios y humanos modernos somos especies emocionalmente muy complejas. Emocionalmente muy complejas, y para acabar me gustaría hablaros de la empatía. De la empatía porque se está escribiendo mucho, no sé si ha salido a lo largo del Summit, un poquito, os hablo muy poquito. Se está hablando mucho, no sé si aquí, pero sí fuera, al menos a mí me llegan muchas voces, acerca de cuáles han podido ser los beneficios de la empatía en nuestra especie, en el contexto de la evolución humana. A mí siempre me gusta aclarar un par de conceptos. Yo no os voy a hablar de cuáles son los beneficios porque nadie lo sabe. Estaríamos haciendo filosofía barata y no me gusta hacerlo. Pero sí que me gustaría aclarar un par de conceptos. Un par de conceptos que a veces se confunden y que si salís con esta idea clara yo me voy contento ahora para Girona. Yo siempre planteo una pregunta. Es decir, ¿se puede sentir la empatía? Es fácil la pregunta, ¿verdad? ¿Se puede sentir empatía? Tienes que tener más empatía. ¿Cuántas veces hemos dicho esto?
tenemos que ser más empáticos, tenemos que sentir más empatía. ¿Se puede sentir la empatía? Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psicoevolucionista, si queréis, no. Tranquilos, no soy tan... O sea, no he tirado ninguna granada, ni soy nada conflictivo. Es un problema de conceptos. La empatía es un proceso mental que todo ser humano normal tiene. No es que no tienes más... No, todos vosotros lo tendréis. El 99% de los que estáis aquí tenéis este proceso mental que se llama empatía. Al igual que todos los que estáis aquí tenéis un proceso fisiológico que se llama digestión. ¿Verdad que todos tenéis digestión? ¿Sí? Vale, pues todos tenéis empatía. Si no tenéis empatía, si no tenéis este proceso mental, tenéis un problema. Seguramente tenéis algún trastorno relacionado con el espectro autista, donde este proceso mental no existe. Pero si todos sois seres humanos normales, tenéis empatía. Es decir, todos los humanos vivos, muertos, fosilizados y los primates, sobre todo los grandes simios, que con quien más he estudiado esto, tienen este proceso mental que se llama empatía. Más o menos desarrollado, dependiendo de la especie, dependiendo del individuo, dependiendo de la personalidad, dependiendo del contexto familiar en el que te has desarrollado, dependiendo de la educación que has sufrido o tenido. Pero todos la tenemos, lo tendremos más o menos desarrollado. Yo, a través de la empatía, lo que hago es sentir lo que otros están sintiendo. A través de este proceso mental, que hemos denominado empatía, lo que hago es sentir pues, afectos, emociones, simpatía, rabia, vergüenza, que comparto con el otro. ¿De acuerdo? Sé que esto es un concepto muy tonto, pero a mí, yo siempre que puedo, me gusta aclararlo. Lo que tenemos que hacer, si nos interesa, y habría que plantearse por qué, que no voy a entrar en esto, es por qué es bueno o no desarrollar, fortalecer este proceso mental. Al igual que podemos decir, vamos a fortalecer el proceso cognitivo de que mi hijo o mi hija tenga mayor capacidad matemática. Este proceso mental de cálculo matemático todos lo tenemos. Me puedo plantear el por qué me interesa desarrollarlo más o menos. Este proceso mental, cognitivo que se llama empatía, todos lo tenemos. Tendremos que plantearnos por qué o no, en el decurso de nuestra evolución como especie, ha podido ser beneficioso y, por tanto, si nos interesa desarrollarlo más o menos y a través de qué procesos, a través de qué intervenciones. Visiones, os voy a dar dos, ¿de acuerdo? Las dos que a día de hoy existen y con esto acabaré. Una visión de un autor, hay muchos, os he puesto la de Baron Cohen. Una visión donde lo que nos dice es que a día de hoy, sobre todo en el contexto del mundo occidental en el que vivimos, lo que necesitamos es más empatía. Lo que necesitamos es, no ese proceso que todos tenemos, sino que lo que necesitamos es desarrollar estrategias a nivel familiar, a nivel educativo, a nivel del que queráis, donde ese proceso adquiera más importancia. Donde, pese a que un niño o una niña tenga esa capacidad de ponerse en el lugar del otro y sentir lo que el otro está sintiendo, pues que todavía no tenga más. Visión contraria. Os he puesto un autor que es Prince, también podríamos poner a Paul Bloom, donde que nos dices, bueno, si lo de la empatía está muy bien, si es un proceso que todos tenemos, si es un proceso relativamente antiguo, 6, 7, 12, 15 millones de años seguramente, las ratas también. Pero no nos basta con eso, nos basta con una cosa muy humana, con una cosa muy homínida, que es nuestro razonamiento. Es decir, vamos a hacer un cóctel, es decir, vamos a combinar la empatía, que sí, es una cosa que muchos dicen que es algo que nos hace humanos, para mí no, pero vamos a cederle un poco a la razón, a nuestra cognición, aquello que no es tan antiguo a nivel animal, para que la humanidad tenga futuro. Son las dos visiones, razón versus emoción. Obviamente os quedáis con la que más os guste. ¿Qué nos dice Bloom? Frases como: si aumentáramos la empatía en el mundo, no creas que tus oponentes pensarían como tú. ¿De acuerdo?
Concepto clave, más razón y menos Prozac, más Platón y menos Prozac. Supongo que todos sabréis o conoceréis este libro. Es el momento de plantearse como humanos de que quizá hay que volver un poquito a la razón, a darle importancia a toda la parte cognitiva, que es un factor clave importantísimo en el decurso de nuestra evolución como especie. Os lo planteo como pregunta, obviamente. Para acabar, ¿qué nos hace humanos? ¿Alguien tiene la respuesta? Yo no la tengo, así que vosotros lo decidís. Yo os he intentado plantear abrir el melón. Esta 1 hora, podría estar 30.000 horas hablando de cada uno de estos pequeños aspectos que hemos ido comentando. Mi objetivo era abrir el melón, haceros pensar, que conocierais un poquito a todos aquellos, todo aquel mundo primate que hay más allá de Sapiens, que yo creo que es muy, muy, muy importante que conozcáis, si vuestra pregunta es esta, ¿de acuerdo? Y que a partir de aquí vosotros pues, podéis decidir qué es lo que queréis ser. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla, que ha sido interesante, a más no poder, me parece fascinante. Quería hacer en realidad 2 preguntas muy rápidas. Una era sobre qué es lo que opinas sobre las nuevas formas de comunicación que hay hoy en día, lo que llamamos redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter, y qué efecto pueden tener en lo que es la cognición social y la teoría de la mente a nivel individual por un lado y a nivel de comunidad y como especie, o si incluso podría llegar a tener un efecto en la evolución y en la epigenética. Y la otra era si podías reflexionar sobre las causas y el por qué hay determinados sectores que están, digamos, en contra del colecho, o bueno, no tanto en contra de la lactancia, porque quedaría feo decirlo, pero sí en contra del colecho, cuando el colecho o practicar, por ejemplo, el estiril con los bebés y con los niños es la máxima expresión de la falta de empatía. Quería oír tu reflexión sobre estos 2 temas. Gracias. Voy a empezar por la última. No está, ¿no? ¿Doctor Estivil Parque? Vale. Para mí, métodos como el del doctor Estivil, que al final es una copia barata de un método que se utilizó en Estados Unidos en los años 50, cuando estaba en boga todo lo que era la psicología conductista radical, es la máxima expresión no de la falta de empatía, porque este señor tiene empatía, todos tenemos, sino de la máxima expresión del maltrato infantil. Para mí es un maltrato infantil y no lo entiendo, no me entra en la cabeza. En relación con la primera pregunta, no hay estudios todavía sobre las implicaciones que pueden tener las redes sociales. Hay alguna cosa, pero es muy poca cosa. Piensa que Facebook, Twitter y estas cosas, 10 años, hace muy, muy poco que se está utilizando. Hago un paréntesis, sí que existen referencias y evidencias sobre las implicaciones de la utilización de método Estivil. Esto sí que existe. ¿Qué implicaciones podría tener a nivel de cognición social? Tendríamos que esperar miles de años para verlo. Tendríamos que esperar mucho tiempo. La evolución funciona de manera muy, 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 muy lenta. O sea, en 10, 15, 20 años no lo vamos a ver. ¿Qué necesitaríamos? Pues los procesos de evolución y de selección natural van a otro ritmo. Entonces, ¿qué opinión me merecen las redes sociales? Ninguna. Es decir, ahí están y ahí están para utilizarlas quien le dé la gana. Es decir, yo no lo veo ni positivo ni negativo. Como toda la vida puede tener sus cosas positivas y sus cosas negativas. Muchas gracias. Hola, muy buena tu intervención. Gracias. Felicidades. Ahora mismo has hablado un poquito en términos evolutivos que cuesta, ¿no?, evolucionar, ¿no? Hablando un poco de hacia dónde vamos, ¿no?, como especie, los expertos hablan que alrededor de 2500 vamos a medir 2,5 metros, vamos a tener unas cabezas como pelotas de playa, eso va a ser difícil que el parto sea natural, pero independientemente de estos cambios, que no sé si estarás de acuerdo con ellos o no. No. Me parece una gilipollez. Vale. Perdón,
¿Crees que también a nivel de inteligencia emocional va a suceder lo mismo? ¿No va a haber cambios? ¿Vamos a evolucionar a nivel de inteligencia emocional como especie? Estamos todo el evolucionado que teníamos que estar. Depende de un tema de educación. Es decir, a veces somos muy antropocentristas y a veces somos excesivamente occidentalcentristas. Es decir, el ser humano es una especie muy compleja, muy variada, muy diversa. Es decir, obviamente tú compartes muchas cosas con uno de la tribu de no sé qué, o con alguien que viva en San Diego, o con alguien que viva en Sebastopol. Pero existe un contexto del que hoy no he hablado, que es el contexto cultural, que es clave y fundamental para entendernos como especie. Entonces, ¿hacia dónde evolucionaremos emocionalmente? Es que va a depender de cada contexto cultural. Es decir, no nos vamos a ir tan lejos. No sé si tienes hijos o no. Sí. Pues seguramente en tu contexto familiar, la educación que recibe tu hijo o tu hija es diferente que el que recibe mi hijo o mi hija, y es diferente que el que recibe el hijo o la hija de otro. Fíjate, pertenecemos a la misma civilización. Entonces, ¿hacia dónde va? Hacia donde queramos que tenga que ir. Al final, ¿hacia dónde va a ir? Hacia aquella estrategia, en este caso a nivel educativo, que al igual que a nivel biológico, nos provea de mayores beneficios y menos desventajas, ni más ni menos. Gracias. Y un pequeño apunte, si me permites, Miquel, es que la teoría de la mente y la empatía, curiosamente, se programa en el útero y en los primeros años de vida, dependiendo de hormonas como oxitocina y como dopamina. Muchísimas gracias. Gracias por todo.